Muy bendecido día a todos los que escuchen este devocional a lo largo de este maravilloso y muy bendecido día. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Libro de Hechos, capítulo 4, versículo 29 al versículo 30. Estimados y estimadas hermanas y hermanos, toda aquella persona que está claramente identificada con nuestro amado Señor Jesucristo y que ha decidido prácticamente servirle en todo lo que Él nos manda, de seguro se enfrentará a diferentes tipos de persecuciones. Una gran nube de testigos de todos los tiempos dan testimonio de esta persecución. Esta persecución es parte del precio que debemos de pagar por seguir justamente al Hijo de Dios. No solamente esto, sino que en abundantes pasajes bíblicos, justamente y especial del Nuevo Testamento, se nos dice que vamos a sufrir por causa del Evangelio. El hecho es que no somos del sistema, no somos de ese sistema del mundo, ni del viejo orden, ni del nuevo orden, ni nos conformamos a sus parámetros, al igual que una sustancia extraña entra en nuestros cuerpos. El mundo busca expulsar todo aquello que proviene de Dios, porque no es de sí mismo. La cuestión clave para nosotros entonces no es si vamos o no a sufrir, sino cuál debe de ser nuestra actitud frente a las dificultades. Los apóstoles en la iglesia naciente predicaban con la palabra y con hechos que el Cristo había resucitado y que ahora estaba sentado a la diestra del Padre, gobernando con toda autoridad, y con toda clase de señales y prodigios acompañaban a los que habían creído, y su número aumentaba día a día, y esto era constante. Para los que habían dado muerte a nuestro amado Señor Jesucristo, esto claramente constituía una nueva y verdadera amenaza. Ellos actuaron con celeridad, arrestando a los apóstoles. Al soltarlos, los amenazaron, prohibiéndoles que no siguieran predicando en el nombre de Jesús. Su reacción frente a este contratiempo nos deja una clara lección acerca de la manera en que el cristiano debe de reaccionar en tiempos de oposición. En la mayoría de los casos que yo he conocido o que hemos visto, cuando las personas están en dificultades, por lo general se obsesionan por encontrar alguna manera de eliminar esos problemas. Nuestras oraciones van todas en una sola dirección. Señor, te pido que me saques de esta situación. Señor, quita esta dificultad de mi camino. Hay que notar algo muy importante, que los apóstoles no oraron de esta manera. Ellos entendían que la oposición era parte del llamado. Más bien, ellos pidieron a Dios que les diera fidelidad en medio de la tormenta que estaban pasando. Es decir, su preocupación era que en medio de la persecución no fueran infieles a nuestro amado Señor Jesucristo. Tenían vocación. Ellos querían proclamar las buenas nuevas del reino. La amenaza del consejo religioso judío de aquella época hacía peligrar esta misión que les había sido encomendada. Esto era lo que verdaderamente les preocupaba. Deseaban seguir realizando la tarea a la cual habían sido llamados, aun cuando las cosas se habían puesto bastante difíciles. En medio de esta determinación de seguir adelante sin importar las circunstancias, ellos pidieron a Dios no solamente que estuviera ahí con ellos y que les diera fuerza y valor, sino que Él confirmara la obra de sus manos por medio de señales y de prodigios. Claramente, la oración fue del agrado de Dios, pues
No habían terminado de hablar cuando el lugar se estremeció y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Recibieron lo que necesitaban y la obra siguió avanzando conforme a la voluntad de nuestro amado Dios. Oremos. Bendito Dios, te pedimos, amado Padre Celestial, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, que en este mundo que se ha levantado contra ti, amado Dios, y contra los valores del Padre que tú enseñaste, danos el coraje y la pasión para poder enfrentar toda adversidad, toda burla, toda indiferencia y aún en la persecución y en la muerte. Danos valentía. Llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu amor, llénanos de tu fuerza. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Estimados hermanos, nuestra lectura de hoy se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 1. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Ellos prendieron a Pedro y justamente a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí justamente estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros, miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo, Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero Él ha resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegarles, así que les mandaron a que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí: ¿qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo, pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar en ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminadamente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero justamente Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído después de nuestras nuevas que nosotros estamos llevando a este mundo y de las amenazas que ustedes han hecho contra nosotros. Entonces ellos prácticamente los dejaron irse por causa de la gente,
Ellos no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo, absolutamente todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz en oración a Dios: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro Padre David, tu siervo: porque se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos. Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacerlo lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucedería. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Libro de Hechos, capítulo 4, versículo 1 al versículo 31. Estimados hermanos, permítanme hacerles una invitación si no están suscritos a su canal. Es tiempo de hacerlo. Justamente busquen la palabra suscribirse, tóquenla, es gratis. También aprovechen y compartan este material y ser parte de la bendición. Toquen la campanita para que les notifique que hay un nuevo video. Dejen sus comentarios y sugerencias que son muy bien recibidas. Bendiciones.